Muy buenos días, queridos estudiantes. Qué privilegio para nosotros este día de hoy. Un día donde juntamos viejos amigos. Lo más bonito es que este personaje que ustedes ven ahí, huemoso, así, sonriendo, nosotros lo conocíamos desde hace 15 años más, qué sé yo. Y Ricardo Valls, que también es otra persona que ha venido al país, con el cual hicimos el primer curso sobre, vamos a llamarle geoquímica no convencional. Yo pienso que la universidad se prestigia con estos dos investigadores, doctores en nuestras áreas de conocimiento en las que ustedes están incursionando. Le había pedido al director, Juan, no sé si le pide también para que venga. Disculpen que estoy en un proceso de levantamiento de láminas. Bien, Jorge Cruz Martín y Ricardo Valls son dos vagos que les gusta simplificar la ciencia conforme a la descripción del mismo Valls, que le gusta simplificar la ciencia, y lo que ha hecho es extraordinario, porque hablar de geoquímica no convencional, un amigo me preguntaba, explícame, ¿qué es eso? ¿Cómo que? Digo, ¿tú quieres que te ponga el ejemplo de cómo nosotros concentramos las muestras? Las muestras las concentramos utilizando preservativo, utilizando condón. Y cuando yo le explico cómo se hace, dice, coño, sí, es no convencional. Nadie ha visto eso en un condón, digo, exacto. Entonces, los 6 estudiantes profesionales en esta materia ya que han estado son expertos. Por favor, pónganse de pie. Dauri, Carlos Daniel, Jay, Juan Aquino, falta Laisha, que Laisha está, y Luis Sauer. Laisha está para el medio. Pero realmente han hecho un máster en geoquímica no convencional. Son los... Para mí es más importante hablar de ellos que hablar de estos dos, porque estos ya se valen por sí solos. Pero lo que ellos han hecho es la primera vez en la República Dominicana que se hace un estudio de esta dimensión con el famoso concepto Atila. Y le llamamos Atila, que es por donde pasa mi caballo no vuelve a cruzar la hierba. Por donde nosotros pasamos no hay que volver a tomar informaciones, porque el cúmulo de informaciones que se toman en una muestra es impresionante. Ustedes dirían, nosotros andamos con termómetro para ver si la Tierra tiene fiebre. Hasta la temperatura de la Tierra, afuera en el suelo y en el fondo del pocito que sacamos la muestra, se toma la temperatura. Y le preguntamos a Valls, ¿a qué Valls? Dime, ¿a qué se hace eso? Y dice, bueno, lo que pasa es que donde hay minerales hay bacterias, y las bacterias comen el mineral, se tiran pelos. Entonces calienta la tierra y por eso estamos midiendo los diferenciales de temperatura. En realidad no es calentar, es enfriar, porque es metano. El metano es más frío que el oxígeno. Esto no es un chiste. Eso es una realidad. Bueno, realmente yo creo que es un privilegio para esta universidad. Y ustedes siempre aprovechando la oportunidad de tener dos personas que han recorrido el mundo haciendo exploración. Yo me hubiese gustado que estuvieran las autoridades de aquí admitiendo que es un privilegio, pero yo no digo el nombre de la universidad, es un privilegio para nosotros. Por favor, un fuerte aplauso a Jorge Cruz. No, pero creo que es mejor sin micrófono. ¿Se escucha bien ahí todo? Bueno, Porque el micrófono distorsiona la voz. lo que pasa es que yo creo que se está grabando. ¿Se está grabando? No. Ah, bueno. Perfecto. Bueno. Si no me escuchan, cojo el micrófono, pero andar con esa cosa en la mano. Es tu decisión. Bueno, el privilegio para nosotros, porque cada vez que nosotros ya somos mayorcitos y nos contagiamos siempre con la sangre joven. Yo venía hablando con ellos en el viaje de allá de Bonao hacia acá, que solamente estamos pagando lo que hicieron con nosotros.
Yo personalmente estudié en un país, no sé si lo conoces, se llama Kazajistán. De niño quise ser geólogo, pero era la época, yo nací en Cuba, yo no soy cubano, soy español, pero nací en Cuba. Y entonces de niño escogían a muchachos con mucho talento, que tenían coeficiente de inteligencia fuera lo normal, y lo metían en un avión y le decían, tú vas, y te enterabas para dónde ibas en el avión. Y entonces a mí me tocó Kazajstán, a Ricardo le tocó Moscú. Él por eso habla el ruso sin acento y yo lo hablo con acento, porque cuando llegué a la ciudad hablaban 3 idiomas, en la universidad se hablaba en ruso, en la calle se hablaba en kazajo y en los comercios se hablaba en árabe. Y yo llegué jovencito como usted y tuve que aprender de una o aquella cosa y bueno, pero me sirvió mucho porque tuve la experiencia de conocer todo el Pamir, estuvimos en Mongolia, que esos son ambientes geológicos únicos. Entonces, después empecé a trabajar en la búsqueda de yacimientos metálicos, me especialicé siempre en la parte de los polimetales y el oro, pero siempre tuve el bichito de la economía adentro, ¿no? Porque yo le digo a todo el mundo que es imposible hacer un economista geólogo, pero un geólogo economista sí lo puedes hacer. Porque me di cuenta de que desde que tú llegas al campo, que toca la muestra, ya empieza a contar el dinero. Y con la experiencia de los años, me di cuenta que somos los culpables de que el proyecto salga bien o salga mal. Un proyecto de un metal precioso que tiene el precio como tiene el oro ahora, que hoy amaneció en más de $2.000 la onza, es fantástico, eso tiene rentabilidad siempre. Pero un proyecto que tiene poca rentabilidad, tú desde el primer momento lo puedes echar a perder si no conoces el tema que yo quiero tocar. Es muy amplio, podemos hablar horas y horas, pero yo quiero bajar al nivel así de ustedes y para que se ubiquen y quizás alguno de ustedes al final haga lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Y el tema fue el comportamiento y control de gastos permisibles en las etapas de exploración. Ustedes saben que en el mundo entero, bueno, eso se ha ido simplificando, pero hay varias etapas de exploración. Ya ha cambiado mucho con la tecnología. Antes el levantamiento era una cosa que los geólogos tenían que caminar. No, ya eso se hace desde el satélite y te ahorran mucho tiempo y mucho dinero. Pasa, Ricardo, vamos pasando ya. No pasa. Y entonces esto es una introducción del comportamiento del valor de los costos en la etapa de investigación y al final cómo tú lo puedes desmembrar. Tú dices, ¿cuánto vale la onza de metal? ¿Cuánto yo tengo destinado, cuánto puedo gastar en la etapa de investigación? Porque al final esos costos son reembolsables todos. Y si tú te gastas o haces un concepto erróneo, ya sea de modelaje geológico o algo, te vas por los gastos, te das cuenta que el depósito no va a tener rentabilidad ninguna y es por culpa de nosotros. Y entonces yo siempre pongo el comparativo para que vea cómo se comportan los gastos permisibles con el valor del oro en el mercado. Pasa, Ricky. Y este es un caso típico, mira. No te puedes exceder, en el 2021, si tú te excedías de $97 por onza en recursos, no por onza en reserva, por onza en recursos, si tú te pasas de eso, ya tienes un costo sobredimensionado y ya tienes problemas en el momento que vayas a producir. Más allá que los costos de operaciones de tu producción, tú seas capaz de bajarlo. Porque el problema de nosotros, los países del tercer mundo, incluyendo la Dominicana, que es comiquísimo. Yo hablaba ayer muchísimo con Ricardo. Le decía, Ricardo, pero es que ustedes hacen los flujos de caja, por ejemplo, y lo hacen en 2 monedas. Eso es un error. El flujo caja, ¿en qué moneda se comercializa, por ejemplo, el oro? Casi todos los metales se comercializan en dólares. El flujo caja mío tiene que ser en dólares. Olvídate del peso colombiano, olvídate del peso dominicano. Y entonces, ¿qué pasa? Que el salario se paga en pesos dominicanos. Entonces el salario casi siempre representa entre el 30 y el 40% de los costos. Entonces tú dices, aquí hay algo que no me funciona. Porque gracias a Dios la moneda de ustedes, de la primera vez que yo vine hace ya unos cuantos años a este país, la moneda se mantiene. O sea que la economía fluye y la moneda no ha perdido tanto. Pero por ejemplo, en Colombia, cuando nosotros llegamos hace 11 años a Colombia, estaba a 2.000 pesos un dólar, ya está a 5.000. Se devaluó, que es una cosa loca. Y sin embargo, por ejemplo, en Guatemala, que trabajamos hace 16 años, y fui hace un mes a Guatemala, y el valor es el mismo. 7 quetzales, $1. Entonces ahí tú vas, la economía se mueve. De todas maneras,
Para quitarte ese problema arriba, tú haces tu flujo de caja y todas las operaciones y las simulaciones económicas en la geología tienen que ser en dólares americanos. Porque yo he visto flujo de caja, en Cuba los vi, que lo hacían en las dos monedas y aquello era una locura y al final tú no sabías lo que estabas haciendo. Sí pasa, porque esa es la vieja que hay que tocar. Bueno, la exploración geológica, esas son consideraciones mías para lo que es ya definir la parte geológica, la parte económica en la geología. La exploración es un negocio, no lo miren de otra forma. En la vida todo es un negocio, al tener un amigo es un negocio. Fíjate, porque yo, por ejemplo, tener un amigo abogado es una necesidad. Tienes que tenerlo. Aunque tú a veces le repites, estos abogados siempre están, pero tienes que tener un amigo abogado. O sea, hay que mirar la exploración geológica como un negocio. Y si tú lo miras como un negocio, ¿cuál es el negocio? Tengo que tener rentabilidad. Yo no puedo gastar más de lo que tengo o no puedo gastar la cantidad de dinero que después no sea capaz de recuperarlo. Además, el payback, la recuperación, antes tú la veías a largo plazo. Usted la puede ver a largo plazo, son jóvenes. Nosotros ya que somos mayorcitos, tiene que ser a corto plazo o mediano plazo. O sea que los plazos de recuperación se han ido cortando. Por eso hay que ver la exploración como un negocio, pero para ahora, no para mañana, para ahora ya. La exploración obedece a una estrategia. Eso se lo voy a explicar con detalle más adelantico porque desde el primer momento que tú vas, mira, lo que está haciendo Ricardo ahora, lo hemos probado en el mundo, inclusive es novedoso porque ¿qué pasaba? Nosotros llegaba el geólogo, veía el afloramiento, cogía la muestra y después mandaba al geofísico, mandaba al hidrogeólogo, mandaba al geoquímico y iba al mismo punto 15 veces. Ya nosotros vamos una vez, lo hacemos todo de una y por ahí no pasas más. Y tienes toda la información. Inclusive con la tecnología como va, que con el mismo celular tú eres capaz de hacer hasta magnetometría y todo, es muy fácil para ti. ¿Y qué estás haciendo? Estás ahorrándote tiempo y dinero, pero dinero en grandes cantidades. Porque cada vez que tú mueves una campaña de ir un grupo de geofísicos a hacer sondeo eléctrico vertical o hacer cualquier método eléctrico, tienes que pagar. Y sin embargo, si lo hacemos todo de una vez, eso lo vas a ver a futuro. Bueno, eso sí es normal, que responda un tipo de negocio, que eso después lo explicamos, y depende en gran medida de la propiedad minera y el mineral de objeto de estudio. Muy importante, ustedes como buenos dominicanos, y el país hace muchos años que depende prácticamente de Falcon Bridge, le han puesto todo el interés a las lateritas, y sin embargo le han sacado el pie a otros minerales que pueden ser útiles. Lo mismo pasa en Colombia mira, Colombia, el ejemplo claro es Boyacá. Están las esmeraldas más lindas del mundo, porque las esmeraldas colombianas son las más bonitas porque son hidrotermales, entonces no son mamáticas como las rusas. Yo conozco las rusas son los berilios aquellos, pero el color no es el mismo. Pero ¿qué pasa? Que está encima un yacimiento SEDEX de orden mundial de plomo zinc y a ellos no les interesa eso. Dime tú, no les interesa, lo que les interesa es la esmeralda. Ustedes lo mismo, pero ustedes han ido a una dimensión tal que un geólogo, inclusive experimentado, puede confundir una laterita con una zona de alteración. Nada que ver una cosa con la otra. Les digo, en Colombia pasa lo mismo. Entonces Colombia, como es un país que tiene petróleo, todas las universidades están enfocadas en los hidrocarburos y los minerales sólidos están perdidos porque no les interesa. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tuvimos la suerte, ¿verdad que tuvimos suerte de estudiar en Rusia, y allá la cosa es más integral porque aquella gente tiene de todo y entonces la más integral que eso ayuda. Y eso va también en la parte, cuando un geólogo llega a un lugar, tiene que tener la mente abierta. Inclusive los minerales industriales que nadie hace swing son carísimos y sirven para todo. Y tú pasas por al lado y ves cualquiera, inclusive tú puedes ver hasta calvinita y no hacerle caso, pero hay calvinitas que tienen hasta oro. Y entonces les estoy diciendo a ustedes que son jóvenes, siempre con el diapasón de la mente abierta. La mente siempre tiene que estar abierta y verlo todo lo que puede hacer. Mira, nosotros encontramos los gabros olivínicos, tenían hasta oro. Y era una belleza. Y ahora la producción, fíjate que lo confunde, los gabros y las serpentinitas aquellas bellas. Antigoríticas. Las antigoritas, ellos le dicen mármol, y es la producción más grande que tienen de roca ornamental semipreciosa. Y tú vas a tu Europa y ves aquellos vestidos con los gabros olivínicos y con las serpentinitas. ¿Te das cuenta? Eso fue un geólogo que le puso el ojo.
porque tenía la mente abierta. A veces y le estoy diciendo para que le incentivarlo a que la abran, que no solamente, si son especialistas en metálicos, también fíjense en los no metálicos, porque un mineral no tiene la importancia por encima de otro. Pero si vas a estrategia, sí, porque hay minerales estratégicos, no es lo mismo de hablar de tierras raras, de algún tipo de minerales, que hablar de, no sé, de una caliza o cemento. Son cosas diferentes. Y eso tiene que tener muy claro desde ahora. Bajamos. Bueno, cuando tú vas a hacer un programa de trabajo, tienes que ser objetivo. Tú no te puedes diluir en sueños, ni si tú quieres hacerlo esto, tú tienes que ser objetivo desde el principio. Yo voy a hacer un programa de trabajo. Yo voy a poner los volúmenes físicos míos que van a ser X. Pero esos volúmenes físicos vienen respaldados por la parte monetaria. ¿Cuánto vale? Y yo parto siempre del concepto que el dinero pierde valor en el tiempo. Los estudios geológicos también pierden valor en el tiempo. Porque no es lo mismo los laboratorios como trabajan hoy en día con la detección que tiene el RCP que como trabajamos nosotros en la época nosotros. Son cosas diferentes y eso tiene que tenerlo claro. Y ustedes piensen al presente, pero siempre enfocados en el futuro. Eso va a ir cambiando. Imagínate para ubicarse en el campo. No, nosotros buscamos con 3 puntos. Con una brújula y 3 puntos tenías que ubicarte. No es como ahora, que tú puedes ser la vía. Nosotros teníamos que ubicarnos en 3 puntos. Además, te daba una plancheta en 50.000, te la cambiaban por una de 25.000 y te quedabas botado en el mismo punto que tú estabas parado. Y nadie te ayudaba. Porque nosotros tuvimos la suerte de hacer la transición. Trabajamos en levantamiento geológico a escala media, pero trabajamos en búsqueda de acompañantes, trabajamos en todo y lo barrimos. Entonces era, que es también suerte, y gracias a Dios, ojalá que ustedes la tengan también, que trabajamos con varias escuelas. Había rusos, checos, búlgaros, alemanes, yanquis, y trabajaba con varias escuelas. Y entonces tú le cogías lo mejorcito a cada escuela, porque todas son diferentes. Tú no puedes traerte a un japonés a hacerte un levantamiento geológico de Dominicana, porque no sabe nada de eso, está perdido. Pero sí puedes traer a un americano que sí se la tiene clara, o un mexicano, o un cubano que la tienen clara porque sabe la tectónica de placas y sabe las placas, más allá que sí sus teorías diferenciales, que si vinieron del Pacífico, que si son de aquí mismo. Mira, ningún colombiano te sabe explicar a ti por qué Colombia es la única parte de la cordillera de los Andes que tiene 3 cordilleras. Tú le preguntas a cualquier colombiano y dice, no sé, no sabe, porque no tiene la visión global que tiene uno, más allá de que andas por el mundo, de que ya la placa del Caribe estaba ensambladita y cuando la subducción que empezó a chocar todo aquello, se empezaron a plegar las 3 cordilleras. Porque fíjate que tiene su relación. Y con Ricardo tuvimos la suerte de encontrar inclusive, la de California era la occidental, ¿no? Sí. Encontramos yacimientos tipo Curoco de corteza oceánica, en cortes que teníamos allá con pozos profundos. Y entonces, inclusive cuando llegamos, todo el mundo pensaba de baja sulfidación y que esto y era un pórfido descomunal, que era un pórfido cuprífero que se removilizó todo y se enriqueció en oro. Inclusive tenía varios pulsos de mineralización. Y eso tú identificaban el Curoco como un gneiss. El gneiss. Y entonces, lo mismo de Curoco es un tipo de mineralización japonesa, creo que es. Sí, es volcánica un tipo genético de yacimiento. Porque, bueno, eso ustedes lo van a ver, no sé si ya lo vieron en la universidad, los tipos genéticos de yacimiento. Que eso es muy importante, más allá del tipo genético, tiene de determinar el modelo geológico tuyo. Eso para mí es lo principal. Tú te puedes equivocar, pero que la equivocación no sea garrafal. Porque una equivocación garrafal te mata el proyecto de entrada. El modelo geológico correcto que está hablando de eso. Después le voy a dar un ejemplo claro que lo viví yo. Con Ricardo, un ejemplo clarito de no hacerle caso a una persona por pensar que yo tengo más dinero que tú, o que yo me gradué en la Universidad del Cabo y aquel se graduó en Rusia, en una universidad que nadie conoce. Eso es un error. El que es bueno, aunque con la universidad que haya estudiado. No se dejen engañar que si Harvard es mejor que... No, mejor en condiciones, elitista y pero si el estudiante es interesado y la saca en la universidad que estudia. Porque nosotros, Ricardo es más ricachón que yo soy humilde, yo soy de una familia humilde, de migrantes, que no tenía donde caerme muerto y sin embargo nunca me la dejé montar ni nunca me dejé hacer cuenta a nadie. Estudia y la sacamos a flote. Se lo digo para que no se acomplejen que venga uno allá, un yanqui. Mira, el yanqui que nos dejó nosotros embarcados en California,
que lo que me dejó fue deudas en el bar. Cuando llegamos dice, va a llegar el cubano, el primer día que fuimos al campo. El tipo había hecho 20 pozos, ahí está en internet, en los pre-release que hizo el hombre. 20 pozos, no había cortado nada. Cuando fuimos al campo, Ricardo cuando ve aquello, un derrumbe. Coño, pero ¿qué le pasa? Este tipo está loco. El tipo nunca había ido al campo. Yankee, graduado de Berkeley. ¡Oh, muchacho! ¡Qué joya! El tipo, un derrumbe, estaba poniendo los pozos paralelos a las estructuras. Nunca fue al campo, era del satélite. Cuando nosotros llegamos, 28 pozos. Cortaron oro de principio a fin. Estoy hablando de paquetes de 50 metros con 300 gramos por tonelada. Aquello fue una locura. Todo el mundo se volvió loco. De hecho, es el distrito mineral uno de los más ricos del mundo, porque ahí es mucho oro que hay. ¿Qué pasa? Que había un pulso, el tectonic gauge, y había un pulso que nosotros le llamamos los stringers al final, enriquecido, pero los últimos fluidos subieron enriquecidos en unas zonas de bonanza descomunales, y entonces estaban las estructuras así, y el tipo le colocó los pozos en la misma dirección de la estructura. ¿Qué hicimos nosotros? Para ahorrarnos dinero, no, usamos la misma plataforma que había hecho el hombre, generalmente lo pusimos al revés. 28 pozos, te lo digo, yo los ubicaba con otro reloj que tengo, que tiene luz, tiene todo, yo los ubicaba con el reloj. Y le hace café. Y pregúntale a Ricardo, los 28 pozos cortaron oro de principio a fin. Le estoy diciendo ya otra cosa para que después nunca se las crean y vayan al campo. Hay que tocar las cosas porque... Y entonces cuando vas creciendo la experiencia, que tú ves ambiente geológico, tú dices a veces, este me parece el que viene de tal lado, y casi todo lo mismo, porque la geología del mundo tiene su relación. Sistematicidad, eso sí es verdad, tú no puedes hacer un trabajo antes del otro. Si tú, ¿cómo? A ver, mira, tú no puedes ubicar un pozo si no has hecho X cantidad de trabajo que tienes que hacerlo antes. Porque yo he visto aquí, no en Dominicana, porque yo he venido a Dominicana a eventos, creo que la última vez que vine fue a la Convención Geológica del Caribe en el 2008 a dar unas conferencias. Fíjate, hace años que estoy viendo Dominicana, pero es en la parte pedagógica. Pero ¿qué pasa? Que tú no puedes ubicar un pozo si tú no has hecho el estudio de alineamiento, si tú no has hecho la geofísica. ¿Qué información tú tienes? Pero se hace. Y no solamente en Dominicana, en el mundo entero se hace. Todavía los locos, unos pozos ahí, pim, pam. ¿Entonces qué? Estás gastando el dinero por gusto y no sabes si va a dar positivo, porque los pozos con la información que nosotros sacamos, tú vas al seguro. De una, tú vas al seguro. Si no cortas, que no hay. La correcta, esto es muy importante. Sí. Disculpa. En el punto 3, los 6 estudiantes que están trabajando con nosotros, el primer día o la primera semana, eso es sistematicidad, por favor, sistemáticamente, porque se pierden las informaciones si no se hace No, y tienen una visión errónea. Exacto. Él está hablando de sistematicidad en la parte educacional, de disciplina, de la base de datos, bam. Yo estoy hablando de esa y de la otra. De si este trabajo tienen que hacerlo antes que este, no puedo violarlo. Tengo que hacer el que tengo que hacer. Y entonces es muy importante que desde jóvenes que lo tengan en mente. Esto de la correcta elección, eso más bien es para Colombia, porque allá los personales se escogen por problemas políticos, y cuando yo llegué me quedé loco. Mira, la actual ministra de Minería de Colombia confundió otro día hidrocarburo con carbohidratos. Eso es cuando usted se ubica. La tipa es filóloga y es la ministra. Eso va a todos los niveles que te distorsiona completo. Y ustedes se lo van a topar. Mira, este era un político, este fue político porque yo creo que le gusta más la política que la parte de... Pero un político con conocimiento de geología. Pero ¿sabes qué? Te meten supervisores, te meten todo que son cargos políticos, pero el tipo no sabe nada de lo que está hablando. Entonces tú te sientes herido y dices, coño, pero el tipo, y tengo que callarme porque el jefe esto, lo otro. Y eso es un problema a nivel latinoamericano completo. En Canadá no se ve. En Canadá el ministro de Aeronáutica es cosmonauta, el ministro de Salud es neurocirujano, pero Canadá es un país organizado. Los países del tercer mundo ya es relajo. Y eso es una cosa que te vas a topar anormal, pero no los afecta. Ustedes están por encima de eso. Gravámenes y relaciones locales, eso es otra cosa que me tiene loco. Todos los días se inventan un impuesto, pero eso usted lo va a ver con el cruzar del tiempo, porque hay países que violan mucho, pero imagínate,
ya la descarga impositiva en Colombia está en el orden del 79-80%. O sea, de entrada tú vas a tener una ganancia del 20%, con toda esa carga tú dices, coño, esto no está bien. Y no sé cómo será en este país, pero debe ser parecido. El uso de las estadísticas. Hay que usar las estadísticas. Las estadísticas no te engañan, tienes que usar las estadísticas. Si yo tengo que hacer este trabajo y me puedo mover en este margen de gastos, no te vayas porque la vas a fallar. Usa las estadísticas, están ahí en internet, las tienes. Yo soy un loco que a veces me desvelo a las 2 de la mañana y me pongo a ver Kiko, el otro, a ver cómo se mueven los metales, esto y lo otro, porque eso te da información diaria que sirve para tu trabajo. Si estás trabajando en níquel y no sabes cómo históricamente ni cómo se mueven los precios de níquel, estás perdido. No solamente los precios, los tipos de yacimiento de níquel, de sulfuro, de laterita en el mundo entero. Cómo están los de Nueva Caledonia, cómo están los de Cuba, que están parados todos por ineficiencia del gobierno ese, cómo están los... Mira, hablaba con Ricardo ahora que los yacimientos más grandes del mundo de níquel, ¿dónde están? La gente dice, Nueva Caledonia, ¿verdad que? ¿Tú sabes cuál de los más grandecitos? No serán los más grandes, ¿no? En Guatemala, y no se explotan prácticamente. Para que tú veas, Guatemala, lo que hay de la laterita, ustedes se quedan locos. Ustedes visitaron aquellos de del mundial, y aquellos, Ricardo y yo, menos mal que hemos tenido la suerte de trabajarlo, y hay una planta de pilometalurgia que ahora la cerraron, que es rusa. 4.600 kilómetros cuadrados de laderita, descubrimos este y yo. Bueno, esto es un ejemplo real de un plan y la realidad cómo se gasta. ¿Te das cuenta? Esto me pasó a mí, ese plan lo hice yo. Voy a gastar tanto y la pensé. Y con todos los datos, mira al final el resultado que tuve. Gasté el doble de dinero. ¿Te das cuenta? Con todos los datos. Así que imagínate, si empiezo a coger cifras del aire, me quedo loco. Por eso es bueno, porque ustedes van a hacer planes de trabajo, ustedes van a proyectar programas mínimos de trabajo. Todos ustedes, la primera tarea que le van a soltar cuando lleguen a trabajar allá, para quitarse los problemas de arriba, dice, oye, prepárame el programa de trabajo. Y ahí tienes que tener cuidado, porque si te pasa, después el jefe te dice, oye, que padre, que tú estabas pensando. ¿Te das cuenta? Pasamos. Este comando. Bueno, no, dale atrás. No, esto fue un ejemplo real de nosotros, que ellos tenían otro concepto y nosotros cuando empezamos a perforar le dijimos, mira compadre, son pórfidos, no te vayas más allá, el modelo geológico son pórfidos, olvídate de aquello, porque ellos buscaron hasta stock work, ellos buscaron de todo y era un derroche de recursos. Le estoy hablando de una de las compañías más grandes del mundo y de que más dinero tenía el mundo. El famoso Eike Batista, que llegó a ser el quinto hombre más rico del mundo, brasileño, lo conocimos personalmente, unas bellas personas, porque los geólogos brasileños, para mí, yo trabajé 5 años con el Servicio Geológico de Brasil. Fui del grupo de asesores de Dilma cuando era ministra y trabajé directamente con Lula da Silva, más allá que es un comunistón el viejo, tiene mucho deseo y voluntad, porque él perdió el dedo en una sierra cortando un mineral, era metalúrgico, y nos puso mucho dinero y yo cogí aquella onda y me tocó con un grupo de organizar la minería ilegal en el Amazonas, en el estado de Pará. Me recuerdo cuando llegué, los garimpos, los fatanes, todo el mundo usando mercurio descalzo en unos locos. Bueno, vamos a organizarlo, empezamos a hacer los proyectos, empezamos a hacer lo otro y lo fuimos organizando. La primera vez que estuve en Brasil fue en el 98 y después me fui a verlo en el 2004 y todos tenían los hijos estudiando en Europa y uno me dijo, acabo de llegar de vacaciones de Honolulu. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? Para que te veas lo que es la mente. Y eran los mismos tipos de descalzos que se morían de cáncer porque quemaban el mercurio. Yo me quedé frío como ellos quemaban el mercurio ahí y lo tiraban al río. Eso es otra cosa, que son vivencias que la meto dentro de la ponencia porque ustedes van viendo la cosa. Ahora les voy a meter un ejemplo gracias a un amigo de nosotros, cubano, que tú lo debes conocer, Armando Simón. Vive en Chile, que es uno de los mejores del mundo en QA/QC. Es un tipo que estudió en Rumanía, fue del grupo nosotros, pero a nosotros nos mandaron para Kazajstán, a este para Moscú y a él lo mandaron para Rumanía. Imagínate, estoy hablando de un geólogo de orden mundial, búscalo en internet, Armando Simón, que aprendió a tocar piano y violín solo.
es un agente fenómeno. Y entonces, y modesto. Y yo le pedí permiso porque él me dijo un día en una conversación, pero mira, Jorgito, todo el mundo interpreta las cosas a su forma. Yo te voy a poner un ejemplo. Esto que están viendo aquí es real, pozos reales de intersección de mineralización, real. Pásame la otra. El que quiera ver beta, manteniendo el contacto de los pozos, él ve beta. Pásame la otra. Otro tipo de beta, no le gustaron las aquellas, vio esta. Pásame. Como stock, uno que le gustan los stock, mira que, y no ha violado nada, es para que ustedes vean que uno se equivoca, no sé, es lo que te guste. Los geofísicos, por ejemplo, yo no dejo a los geofísicos que me interpreten nada de geología, porque ellos se van completos. Pasa, mira, un stock pasa como columnas de brecha y mantiene la misma intersección para que usted vea cuántos modelos tú puedes con los mismos pozos interpretar. Y no quiere decir que tengas la razón y tienes la información, pero estás equivocado. Columnas de brecha pasan, mira como mantos estratiformes, mira qué lindo. Otros mantos, y mira ahora, pásalo. BMS. Mira, lo veríamos los físicos, porque los físicos son los mejores. Los físicos es unirlo todo y darle chance. Pasa. Y así lo vería mi nieta. No, yo lo veo a mi nieta, que yo tengo una nietecita ahora, y ella me pinta y lo vería así porque es lo que le gusta. Eso, gracias que él me autorizó a usar su imaginación, es para que ustedes sean, más allá de la risa, de que la misma información tú no la puedes interpretar de la misma forma. Que le quede claro, posiblemente ustedes están haciendo cosas nuevas, pero son reales porque nos ha pasado a nosotros. Y aquí todo el mundo se equivoca porque son un error, el error humano, Dios no se equivocaba, pero nosotros nos equivocamos. Bueno, este es el ejemplo práctico de una evaluación que hicimos con Ricardo en California. Ricardo era el VP de la compañía, me mandó a mí de gerente a organizar y atender la exploración, y fueron los famosos pozos aquellos, pero cuando Ricardo, yo llegué y Ricardo tenía definido el modelo, y él me dijo, oye Chichi, mira esto, y empezamos ahí a discutirlo con los mapas, y yo le dije, tienes razón, esto es un porfiro, no para más. Pero la compañía al lado, que era la rica, la que tenía todo el billete del mundo, eran muy buenas personas, ¿para qué te digo? Porque los brasileños, y eran muy amigos de nosotros, pero los geólogos eran geólogos que no tenían experiencia nosotros, porque pensaban que era el ombligo del mundo. Nosotros todos los días, a las 4 de la tarde, reunían, eran 5 compañías, 5, y nosotros, los alumnos, todos los muchachos, los reuníamos, pedíamos permiso que entraran, porque allí se vive, ¿sabes cómo es Colombia? No puede entrar. Y los muchachos venían, entonces nosotros dedicábamos media hora diaria a enseñar a los geólogos nuevos, pero los geólogos que no participaban eran los de ellos, eran jóvenes también, pero éramos el ombligo del mundo, excepto una muchacha que sí nos cogió tremendo cariño y iba a todas las clases. No, nosotros, calvista, no, si nosotros es AUX, es Batista, que era. Mira la historia real, porque tuvo acceso a la información. Mira la historia real. Nosotros teníamos un área de 33 hectáreas, ellos tenían 35 hectáreas. Nosotros usamos el concepto, el modelo más correcto que el de ellos. Realmente. No lo pongan tan. Separa un poquito, mira. Los gastos en dólares, no los gastos en los trabajos geológicos. Yo aquí le metí, castigué y le metí los gastos a los jefes cuando cogían primera clase que se iban para Australia de vacaciones. Fíjate, para castigarlos, porque nosotros realmente gastamos $1 millón, nada más. Mira, $21 millones con todos sus centavos y todo. Eso fuimos nosotros, ¿no? Mira, dimos 3.5 millones de onzas. 3.5 millones de onzas. Ya dimos una reserva legal. El gasto por onza de metal, que es el fuerte mío, que es lo que me gusta a mí. Porque yo sé la carga de gasto que tiene que llegar la onza a la producción, porque si me voy de ahí, ya le expliqué al principio que hay algo anda mal. $6.2 por onza. Gastamos nosotros. En cada onza que incrementamos de recursos, le gastamos 6.2. Mira cuánto gastaron ellos. Gastaron $151 millones.
dieron menos recursos que nosotros y mira cuánto gastaron. Y en ese año, que fue en el 2012, ¿no? Sí. Aquello estaba fuera de lo normal. Aquello ya en ese año estaba fuera de lo normal. Hicieron irrentable el mismo depósito y fue Eran al lado de nosotros. al lado de nosotros. Tú ahí en la entrada y ellos aquí. Es una simple división de lo gastado entre el recurso. Claro. ¿Cuánto tú le...? Simple división y eso da gastos por onza de mercado. Sí, porque el problema es que le digo a ustedes, que la mente siempre, que desde el primer momento que tú llegas ahí, el dinero que gastas es reembolsable. Ese dinero tú lo dejas como un inventario. Y al final, tú se lo cargas. Porque le puedo hablar también de los avalúos, que es el fuerte mío. Le vamos a hablar después del Barney, el código Barney y los avalúos. Cuando yo hago un avalúo, que yo valoro una propiedad, tengo que tener todo eso claro. Porque si la propiedad... Mira, después le voy a hablar de eso porque si le meto ruido en el sistema no me van a entender. Mira, esta zona está florita de Cajalbara, porque cada lámina yo le pongo una foto de lugares que he trabajado detrás. Esta zona está florita que trabajé con Salvador Brauer en Cuba, en la parte occidental, en Pina del Río. Tienen 2% o 2 y pico de níquel, buenísimo. Pasa. Bueno, aquí pasa la otra, son 3, otra más. Este es el famoso caso de Ricardo del Sinú. Este es un caso fantástico. Ahí tuvimos hasta un juicio internacional. Porque es la única propiedad en mi vida que he visto, en vez de ser los límites verticales, son horizontales, por piso. Es igual que en un edificio. Una propiedad minera por piso. Yo nunca lo he visto en mi vida, pero la vi en Colombia, porque los colombianos son tan locos que se las inventan en el aire. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos los vuelos aéreos, hicimos todo y fuimos al seguro. Y al final ya se vendió la compañía y no pudimos terminar el trabajo. Y este es un ejemplo de sistematicidad. Cuando no teníamos todos estos datos, ¿dónde tú vas a perforar? Ibas al seguro. No había error ninguno, no había equivocación. Pasa la otra, Rico. Esto es otra cosa. Este es el desastre de la mina del cobre de Santiago Cubo. Esta agua ácida ahí no vive ni la jicotea, se mueren. Eso es lo más grande del mundo. Eso está lleno de cadmio, de plomo, el diablo eso. Bueno, esto es los puntos que puse al principio, ya después lo desarrollo para que ustedes se vayan ubicando, ¿no? Y aquí está los gastos salarios, porque esto es un ejemplo real que yo le pongo de los gastos que se obtienen en cada una de las etapas para que ustedes se vayan ubicando, ¿no? Mira, los gastos por deficiente documentación y muestreo, mira para aquello. Esos son ejemplos reales que tuvimos en California, que yo me sentaba después a discutir con los jefes que venían de allá, que no sabían cómo era la cosa, y decían, no, mira, compadre, vamos a ajustar esto aquí y acá, porque mira cuánto estamos gastando. Y, por ejemplo, en el C, los gastos por de perforación de eficiencia en los taladros, mira cuánto era, representaba un % altísimo de los gastos totales. Esos eran gastos mensuales. Y entonces, ahí con todas esas estadísticas, yo me podía sentar a discutirlas. Mira, compadre, no me las puedes negar, estamos gastando. Nosotros teníamos un geólogo allá malísimo. Nosotros inclusive cuando llegamos, que yo me quedé frío, geólogos de años de experiencia, cuando llegamos tenía sacos de muestras y no los había amarrado, no los tenía georreferenciados. Y yo le decía, ¿y estas muestras? No, son del túnel tal, No, compadre, bota todas esas muestras, eso no sirve. Ricardo, me imagino que lo hiciste a ustedes, que hemos tenido, te invitan a hacer un 40-101. Ya, no le hacen cuento y sí, no sirve. Los laboratorios que tú uses tienen siempre que ser certificados. Y si el jefe quiere pagarse dinero, usar un laboratorio de 3 por kilo, tú le dices, bueno jefe, usted es el que manda, yo lo hago, pero grábese en la mente que mañana eso no me va a servir para nada. Porque si el laboratorio no está certificado, la muestra no vale, no tiene valor. Y al principio, antes de nosotros llegar, cosas hacían. Cuando nosotros llegamos, lo cambiamos todo. Nos pelearon un poco porque había un poquito más de gasto, pero al final nos aplaudieron. Nos pasó lo mismo, ahora trabajamos en Guatemala y los únicos trabajos en Guatemala, en toda Guatemala, Inco, que es un monstruo, Inco era, porque ya la vendieron, era un monstruo compañía, Inco trabajó mal. Todos los trabajos que hizo en Guatemala fueron millones, te estoy hablando en el orden de 300, 500 millones de dólares, la botaron, porque no hicieron ni sí. No, a veces ellos usaron un laboratorio certificado, pero después hicieron otras campañas que los laboratorios no servían, y entonces ahora yo voy a hacer el 40-101
me topo con todos esos paquetes de muestras y cuando vamos a hacer la estimación, pregunta a Ricardo, eso no sirve, no lo puedo hacer. Y el dinero no lo botaste. Duele decirlo, pero es así. Y eso no le puede pasar a ninguno de ustedes. Otra cosa que le voy a decir claro, no se deje engañar. Se topó con la locura allá en California cuando llegó. Habían decenas de pozos que no los mostraba porque el geólogo decía, ese intervalo no me gusta. Desde el segundo piso. Del segundo piso, hicimos un segundo piso en el lobby para mirar. Y le decía, no, ese tipo está loco, ese tipo no hay que meterlo preso. Porque lo más caro que hay en la actividad geológica es hacer el pozo. ¿Y cómo siguió sacar el testigo? No, me voy a dar el lujo de no mostrarlo. Tienes que mostrarlo desde la boca hasta el final. Bueno, para decir la verdad, todos los intervalos que dejó ese desgraciado sin mostrar eran los más que tenían oro. Porque él tenía un concepto y era oro diseminado. Ay, esa roca me parece que no tiene oro. Era un pórfido. Todo tenía oro, todo tenía oro. No hubo un intervalo que dejó ese loco que no tenía oro. Y entonces, ¿qué pasa? Como geólogo, no se debe hacer. Nunca lo hagan. No se lo recomiendo. Nunca lo hagan. Igual que el cuento, sí, no se debe meter cuento. Hay que hacerlo. Hay que poner los blancos, hay que poner los duplicados, los estándar. Eso es obligatorio. Eso nos pasó a nosotros más de una vez. Y entonces digas tú, no, tú eres pesado, coño, esto y lo otro, pero es que, no, tú eres que no sabes lo que estás haciendo. ¿Entiendes? Entonces tú, si no muestras un pozo, no lo puedes meter en tu evaluación, como lo haces. Además tiene resultados positivos. Y no siempre los resultados positivos son buenos. A veces resultados negativos son buenos. Yo puedo tener un resultado negativo en un proyecto X. Le pongo el ejemplo porque es que tenemos tantos ejemplos para ponerle. Por ejemplo, Loma de Hierro, el yacimiento de Cuba más grande de plata. Se investigó y se gastaron millones de dólares investigarlo para cobre. Tenía cobre, pero tenía un 1% que no era ni industrial. Un loco, un geólogo loco, que lo trataban de loco, que no estaba loco, dice, coño, vamos a hacer un análisis total aquí y vamos a estudiar la plata y esto, porque no sé de dónde leyó. Más de 10 millones de onzas de plata, en un pedacito, sí. Los contenidos medios eran 160 gramos por tonelada, imagínate tú. Ese era el medio. Era puro entonces. Claro, y siempre se investigó, se gastó dinero en estudiar el cobre y nunca. Y un resultado que recibieron negativo porque le dijeron, no, eso no sirve. Un resultado que recibieron, creo que fue 20 y pico en gramos por tonelada que recibió. Y le dijo, no, vamos a hacerle. Y es el yacimiento de plata más grande que hay. Le explico eso para que usted vea que no siempre lo negativo es malo. Hay que buscar la parte. En la geología no hay nada malo. Lo malo en la geología es el tiempo que tú pierdas poniendo cativía o no haciéndolo todo. Nada está mal. Bueno, esto son grabados en locales que yo siempre lo ajusto. Inclusive esta conferencia hace años la dimos en Jalisco, en Puerto Vallarta, y estaba el director de Mineros S.A., que es la compañía más grande de Colombia, y el tipo se puso bravo cuando yo hablé de esto, y el tipo se ofendió y todo. Le dije, no, compadre, yo lo que siempre digo es la verdad, y tú defiendes el problema tuyo. Después terminamos siendo amigos, y actualmente yo les di un cheque sin fondo a ellos, porque gracias a que escribí la ley de minas en el 95 de Cuba, en la parte de las regalías, y después trabajé en varias leyes de minas por el mundo, incluyendo la de Brasil, la de Bolivia, y de regalías me pude hablar poco porque esa es el fuerte mío. Le gané a ellos, le estoy ganando un pleito que le va a dar en forma retroactiva miles de millones de dólares que se han gastado por el mal uso de las regalías de los gravámenes en su producción. Eso si quieres se la explico más adelante, que esa es cortica pero linda, porque son ejemplos reales de un mal manejo o un desconocimiento lo que te puede llevar a cometer errores. Y como ustedes son jóvenes que van a empezar ahora, si ya tienen esto que alguien le habló y se le quedó en la mente, el día de mañana topan con la realidad y quizás se acuerden de mí y digan, coño, pero vamos a ver cómo me dijeron aquel día, y eso es bueno. Entonces ya todo esto, las servidumbres que se negocian diferente aquí, es una locura. El agua que hay que negociarla también. Yo he visto que ustedes aquí ni pagan el agua, yo me quedé frío. No voy a decir ejemplo, que no pagan el agua, no, tienen que pagar todo el agua que use. Hasta la de lluvia. Hasta la de lluvia, es increíble. Nosotros tenemos una mina en producción de oro actualmente. Y yo pagué 4 millones en agua. 4 millones en agua, Dios mío. Y es un agua así que no hay que sacar. Y esto también es bueno para ellos. Aquí fue donde se me puso bravo el hombre. Los sueños del estado de ánimo del alcalde de turno. Eso pasa, Ricky, ya esto no interesa a los muchachos. Mira esto, qué belleza. Este es ya de Lumaje. Tú estuviste y este es ya de Lumaje. Mira esto. Es una belleza. Tú sí conoces el Lumaje.
No, yo llegué ahí allá. ¿Cómo se te desmoja? Yagrumaje. Yo estaba en La Che Guevara. Esto es la Che Guevara. Adelante la Che Guevara. Sí, es la Che Guevara, sí. Camino para Moa, camino para, ¿cómo se llama el pueblo? Para Aracoa. A Baracoa. El camino. El uso de las estadísticas, esto yo hice un ejemplo histórico entre Canadá, Estados Unidos y Cuba, para ver quién es el que andaba bien y quién es el que andaba mal. Porque hay estadísticas que son, hay X cantidad de gastos para todas las etapas. Las etapas de reconocimiento geológico ahora son más baratas que antes, porque antes tenía que ir el geólogo a caminar y ahora con fotos satelitales. Y entonces todas esas estadísticas tú las tienes que tener. Mira, los gastos por onza. Mira los gastos por onza ahí. Mira Cuba cómo se fue. En Cuba, para tener los geólogos trabajando, ¿verdad? Que es parte de la política del gobierno, para tener los geólogos trabajando y darle empleo, el mismo yacimiento lo estudian 500 veces. Y vuelven a hacer lo mismo y lo repiten. Es un error. Lo que dice ya no hago más. Y mira, sobrecargan los yacimientos y ahí tienen las estadísticas que no te engañen. Y eso siempre deben usarlo. Si a alguien no le gusta la parte económica, la parte matemática, pero debería no que se dedique, sino tener el conocimiento para que después no te metan gato por liebre y tú sabes dónde te estás moviendo. Pasamos, Ricky, que ya eso no les interesa a ellos, pero es para... esto yo lo hice a nivel mundial, de los nuevos proyectos que en el mundo entero, con toda la financiación, con todos los costos, con el valor y los activos, el porcentaje que representa, aquí lo hice por metales, acá lo hice por países, que ustedes lo pueden hacer muy fácilmente y ahí se den cuenta cómo son las tendencias, cómo se mueve eso. Pero no solamente lo pueden hacer por continente. Pásalo, yo creo que lo tienen también por continente. No. Y lo hago por... Sí, lo tienen por continente, pero... ¿Ven? Mira, por continente. Y se dan cuenta que América Latina tiene una tendencia al alza y es de las más que se incrementa. Más allá, pero también tienen que buscar los motivos. América Latina se incrementa, aunque no hay seguridad jurídica, porque los países de América Latina carecen de seguridad jurídica. Es una locura. A este lo votaron de Venezuela, con la firma Rousseau. No, da pena decirlo, pero es verdad. Chávez dijo, exprópiese, y votó de Venezuela la firma Rousseau. Le ganaron un pleito ahora, $2.000 millones que tienen que pagar. ¿Cómo la ven? A nosotros nos han votado de Colombia, no sé ni cómo. Porque ellos no soportan que un extranjero haya venido a Colombia y tenga éxito. Ellos no tuvieron éxito y tienen éxito. Y nos han acusado, nos han hecho de todo. Es una cosa hasta penosa. Y descubrimos un distrito mineral en Colombia nuevo que se llama Río Negro, ahí está en internet. Y descubrimos, le dije ayer a los muchachos, 2 teluguros de oro que no había sido descrito en la literatura colombiana. Y descubrimos un tipo genético nuevo de yacimiento dentro, 2 tipos nuevos dentro del distrito mineral que ellos no lo aceptan. La autoridad minera y ambiental de Colombia no lo acepta. Y entonces ellos, cuando hicieron la regalía, más allá que fue abusivo, porque la regalía es igual que la temperatura. Hoy estamos a 24 grados, mañana podemos estar a 21 o 19. La regalía es igual. Tú no puedes acabar a la gente con regalía. Entonces ellos, un hombre que es amigo mío ahora, porque lo conocí después, escribió la regalía y la puso en dependencia, todo lo hizo por producción bruta. Y la puso en dependencia del tipo genético de nacimiento. Porque fíjate, si era loco, no tenían conocimiento, que asociaron el tipo genético de nacimiento con la mecánica que iba a utilizar para producir. O sea, si yo, un aluvión, supuestamente para ellos, no iba a usar retroexcavador. No, el aluvión vamos a meterle las regalías más altas porque él no va a usar retroexcavador. Y así, eso es imposible, están locos. Además, son regalías fijas. ¿Y qué le explico con eso? Que nosotros le ganamos el pleito a nivel de gobierno y le demostré que científicamente estaban equivocados y no se la quieren tragar. Y nos han declarado la guerra, pero ahora todas las compañías que pagaban un 2% más de su producción bruta se enteraron y a cada rato me llaman a la oficina. Ojalá que yo pudiera viajar todos los días porque me llaman. Y los banqueros allá ven para que me explique cómo lo hiciste. Porque es una novedad para los que producen, para los pymes y para la pequeña y mediana minería, pero para la autoridad minera le hice algo malo y nos las tienen que casar. Y eso es un ejemplo, de todo lo que le estoy hablando son ejemplos reales. Bueno, no, dale atrás, mira. No, dale atrás que esta es la parte, esto ya tú conoces el lugar. ¿Ves?
Esto es importantísimo para saber dónde me muevo. Inclusive pueden ver en el mercado, no sé, yo el otro día venía hablando, ayer creo que le dije a Ricardo, fíjese, el mercado es loco. El mercado no tiene conciencia. Y como no tiene conciencia, no tiene sentimiento. Cuando se dispara el precio del oro, ¿cómo tú me explicas que las acciones de Barrick cayeron en la bolsa? Porque es inexplicable. Explícalo. No me lo puedes explicar. Y le quiero decir eso, que el mercado no tiene sentimiento. No tiene conciencia, no tiene sentimiento. Funciona como funciona. ¿Cómo te puedes ayudar de eso? Teniendo conocimiento de las estadísticas, para tú saber cómo te mueves. Yo sé que ustedes van a estar involucrados y ahora son esponjas porque van a aprender a una velocidad muy rápida y ahora ustedes están con Ricardo en el tema este y quiere aprender y a veces no tiene ni tiempo para preocuparse de esas cosas. A mí me pasaba también, pero después me empecé a preocupar cuando me empezó a castigar. Y además le expliqué a los muchachos ayer que tuvimos la dicha de ser pocos de los geólogos a nivel mundial que descubrieron un depósito, lo investigaron en todas sus etapas y lo pusieron a producir. Nosotros descubrimos el depósito a puras fotos satelitales y a puro estudio de alineamiento, porque somos un grupo de amigos que somos de varios países. Ahí mismo te ves un israelita, que un ruso, que un cubano, que un canadiense. Que un canadiense. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando estábamos en Calvita, que Ricardo estaba haciendo el 4301, compramos las fotos satelitales, eran 2.000 kilómetros, nos dieron como 20.000 kilómetros, nos regalaron una cantidad de fotos. Y aquel loco que es ruso, con todo su tiempo del mundo en Toronto, empezó a pintoretear aquello. Y le dice a Ricardo un día bromeando, no, el yacimiento ustedes no estaban donde están trabajando, estaba allá en otro lado. Y a mí me quedó aquello en la cabeza. Y yo dije, ¿cómo? Pues porque yo confío ciegamente, porque ese hombre para mí es el mejor del mundo en lo que hace. 2 doctorados. Yo tengo 2 doctorados, pero prácticamente uno me lo regalaron. Que si quiere después le cuento, pero fuera de... Él tiene 2 doctorados porque el tipo se la sabe. Y me quedó el bichito. ¿Y qué hice? Un día cogí la camioneta y me fui para abajo. Cuando yo vi aquello, llamé a Ricardo de Toronto y le dije, ven para acá, mi hermano. Ven para acá, que esto es una locura. Ven para acá. Y Ricardo fue para allá. Al otro día estoy negociando con un dueño de la propiedad. Le pagamos como $40.000. El tipo me vendió la propiedad. ¿Sabes cuánto vale ahora? Más o menos de 15 millones. Dios. De una. No, pero que el tipo tiene una propiedad de carbón. No tenía carbón. Porque el BTU del carbón acá no sirve, aquello lo puedo botar. Pero estaba llena de oro. Es la que estamos produciendo ahora. La compramos, hicimos todos los estudios, hicimos el estudio de impacto ambiental. Nos tuvieron 3 años ahí, porque en Colombia la corrupción es muy alta y había que pagar, y nosotros dijimos no pagamos, porque tú sabes, como nosotros somos representantes de compañías canadienses, lo primero que es el acta de anticorrupción, además la lista Clinton no existe. Y cuando tú te cuidas tú y cuidas a tus inversionistas, tú no te metes en nada. Y entonces aguantamos estoicamente ahí hasta que nos dieron la propiedad y estamos produciendo. Y fíjate, si son malos, que tenemos un límite de hasta 5 kilogramos, 3.5 hasta 5 mensual, y nosotros pedimos por producir 50 kilogramos al mes más y pagar más utilidades y contratar más gente y pagar más regalías. ¿A ellos les conviene? ¿Sabes lo que dijeron? No, tienen que hacer los estudios nuevos. Pero si es la misma minería, el mismo beneficio, todo es igual. Además, nosotros no usamos nada. Nosotros tenemos una combinación del beneficio de 2 fuerzas, la centrífuga y la gravitacional. Y con una simple espiral recuperamos más del 95% del oro. Sin problema, es pura agua que se recicla. Y con todas esas condiciones no nos han autorizado el incremento. Y ahí nos vamos bandeando con eso. Pero llegamos, vimos, descubrimos, investigamos y pusimos en producción. Y actualmente Ricardo no, porque tiene sus tareas. Yo sé que estoy dirigiendo aquella cosa, pero es muy bonito porque tú llegas y dices, coño, pensar que hace 10 años llegué aquí y aquí no había nada. Entonces, en toda la región ahora hay un distrito mineral enorme porque es un horse gravel descomunal lleno de oro. La tierra se incrementó. Ellos no reconocen porque ellos nunca reconocen que llegaron unos extranjeros y les valorizaron sus tierras. Pero así fue. Y ese es el caso que nos pasó en Colombia. Nos han pasado otros en otros países, pero ese es específico del Colombia. Entonces pasamos y aquí terminé esto. Yo después, si Ricardo o hay chance, le hablo del código Baldwin, porque algunos de ustedes saben lo que es el código Baldwin. Pero ¿saben cuál es el código Yorsi? ¿Saben? El Yorsi.
Sí, tómate 15 minutos más. Sí. ¿Saben qué es el código York? Ricardo, ¿tú no explicaste a los niños el código York? A ellos sí, pero esto yo no lo acabo. Hola, ¿qué tal? ¿Saben cuál es el código York? Ellos no saben ni el 4301. No nos has explicado eso. Bueno, el problema es que el mundo actual se mide por código. Tú o entras, es igual que este país pertenece a la OMC, a la Nación Mundial de... Bueno, la OMC es igual. Tú, si quieres pertenecer a nosotros, tienes que cumplir con la ley de nosotros. Si no, no pertenezcas. Los códigos de geología es la misma historia. Aquí llega, no sé, un tío de ustedes, alguien tiene un área que él piensa que hay oro y te dice, eso vale tanto. ¿No? ¿Y de dónde tú sacaste la cifra? Porque tú sabes que vale tanto. Entonces el código es para eso, de obligatorio cumplimiento. Y el código que se usa para las evaluaciones económicas de activos mineros, porque tiene varios nombres, se llama valorización de activos mineros, avalúo minero, todo el nombre es la misma historia. Se llama el código de estricto cumplimiento, que te da todas las pautas, lo que puedes y lo que no puedes hacer. ¿Qué pasa? Que según el conocimiento geológico que tú tengas del área, el mineral que tú estés evaluando se agrupa en 3 grupos grandes. Si el conocimiento geológico es incipiente del área, se agrupa en una categoría que se llama costos, que tiene un sinnúmero de metodologías. Si tiene un conocimiento medio o pequeño, pero hubo una propiedad minera que se negoció en el área o que era similar por las características geológicas o por los recursos a esta, hay una categoría que se llama mercado, que se llama, y tiene muchas metodologías, y la más que se usa es transacciones comparables. Pero si yo estoy produciendo y tengo mi mina con flujo caja y todo, hay una sola que se llama ingreso, y la metodología se llama el flujo caja descontado, que ese no falla. Más allá que tú lo apliques tu sensibilidad, yo ayer tuve una discusión con Ricardo sobre eso, porque hay conceptos que se conocen pero no se aplican, y hay otros que se desconocen y por ende no se aplican, y eso hay que saber. Yo tengo publicaciones, y si quiero después, a través de Ricardo en el grupo, pongo todo lo que tengo, publicaciones sobre el código Balmin. Y me hubiera gustado más darle la conferencia a ustedes de valorización de activos mineros, para que usted vea cómo funciona eso con hechos reales, porque la tesis mía doctoral, yo hice 2 doctorados, el que hice en la Academia de Ciencias de Cuba, valoré el patrimonio geominero de Cuba entero. Y entonces hice, como tenía buenas relaciones en Brasil, hice un proyecto entre los 2 gobiernos. Yo era el jefe de proyecto, amigo personal de Agamenón Danta. Me imagino que una vez nos reunimos hasta con Muñoz, cuando era presidente, allá, con Muñoz de acá. Y entonces ellos hicieron el CIAGA, que digitalizaron toda la información de agua, y yo hice la valoración de todos los activos de diferentes materias primas de Cuba, 32 activos, para determinar el patrimonio, que ustedes aquí no lo han hecho, pero tienen que hacerlo. Más allá que sean públicos o privados. Eso es un grave error, porque cada país, el Estado es el que manda, más allá que Barry sea, por viejo sea problema, pero ellos tienen que saber cuánto vale. Porque eso se llama el conocimiento del patrimonio geólogo minero. Y toda la información geológica que se desprenda, la diaria, tiene que ser patrimonio del Estado. Le hablo así, ya yo soy independiente, pero trabajé con el Estado, y a veces el Estado comete errores, a veces comete abusos, normal, todos los Estados. Y entonces eso pues respecta a la evaluación de activos mineros. Nadie puede tomar una cifra del techo. Es igual, después Ricardo, que tiene más conocimiento que yo, le puedo hablar del NI, que es parecido, porque siempre el NI termina con un Balmin, o sea, con una evaluación por un especialista que esté reconocido, porque el Balmin te exige que tú tengas más de 9 años en la actividad para poder firmar. Gracias a Dios tengo 39, me falta uno para 40. Si no, no puedes firmar. Y que tú seas una persona competente y que tenga todas las cualidades. Más allá de eso, que eso personal es de estricto cumplimiento. Por ejemplo, ahora la Comisión Colombiana de Recursos y Reserva al final entraron a CRISP. Antes no podían tener personas calificadas. Ustedes pueden tener personas calificadas aquí, pero en Dominicana pues, tiene que ser fuera de Dominicana. No importa.
PGO no, pero ellos tienen que... No, ellos no pueden, porque No ustedes, pueden. no, ustedes no tienen una entidad legal que tenga el poder jurídico de quitarte el diploma si tú No. hiciste un mal trabajo porque te pagaron por debajo de la mesa. Ese es el... Ahora es que se están introduciendo normas Se la estoy dejando caer. de seguimiento. Porque locos como nosotros, le metimos el bichito del cuerpo a los colombianos hace 11 años. Y hace 2 años lo aprobaron. El único extranjero soy yo. Imagínate. Porque le dijimos, ¿cómo ustedes no pueden ser PGO? Y Colombia tiene tremendos geólogos, buenos geólogos. Colombia tiene buenos geólogos. Y no podían ser PGO, más allá de que la universidad no tenía como asignatura las estadísticas ni la estimación de recursos, porque ellos estaban más enfocados a los hidrocarburos, ¿no? Entonces, al final se dieron cuenta, y una media palestina que era la presidenta, una vez en Toronto hablando con nosotros, y yo le dije, no, pero eso es muy sencillo. Entra, acepta las normas como son, los códigos que están establecidos, como hicieron ellos, que son pioneros, porque Carvajal lo inventó. la PGO son los pioneros, que lo hicieron para evitar el escándalo de Brecht, otro escándalo parecido al de Brecht. ¿Sabes la historia del escándalo de Brecht? Ellos lo hicieron con ese objetivo, pero ya los países latinoamericanos se quedaron en el aire. Y nosotros metemos un chino en el cuerpo y gracias a Dios hace 2 años ya puede haber personas calificadas en geología en Colombia, bajo la Comisión Colombiana de Recursos de Reserva. Ustedes no pueden hacerlo. Yo no lo sabía. Yo tengo muchos amigos dominicanos que son PGO, pero fuera dominicana, no aquí. Entonces, eso te la dejo como una asignatura. Quizá usted haga el planteamiento a nivel de... Sería para un programa que tú hicieras, que sería bueno, porque lo que hay que hacer no es mucho. Simplemente... Lo podemos coordinar para el año que viene. No, y sería una campaña tuya en un programa tuyo hasta político, porque eso hay que hacerlo, es necesario. Porque estos muchachos, el día de mañana, ellos van a crecer como profesionales, pero si no lo acompañan los títulos, mira, yo tengo todos los títulos ya, que no me hace falta más ninguno, pero en sí no me da ni me quita. Pero a ellos que están saliendo así de edad, ¿entiendes? El que no tenga un PGO no va a poder ni cargar caja de testigo de perforación. No, entonces Colombia, ¿qué hizo? Los PTO, que son los programas de trabajo y obra, que es el informe geológico, ya lo tienen que firmar PGO, pero ya lo tienen, le dicen, no, yo no entiendo, si tú no eres PGO, mira, ¿cómo la ves? Y entonces ya es obligatorio. Y entonces sería muy bueno que lo metieran en el programa, en la universidad o un programa político a nivel del ministerio. Ese sería muy bueno y te lo van a agradecer todos ellos, porque todos ellos quisieran ser doctores, quisieran llegar al nivel ese. Hay algunos que me agradecen. El que tenga preguntas... Chichi para presidente. No. El que tenga preguntas, me gusta más responder preguntas que hablar. Porque cuando uno habla, transmite, pero no sabe lo que le interesa a ustedes. Gente que no está aquí y se pierden la riqueza de este momento. Y no lo hacen aquí, lo hacen a donde quiera. Pagan 40,000 pesos para ir a ver a Cachira o al Conejo Malo y están más pendientes de grabarlo y de tirarse fotos que de gozar el concierto. Me encanta cuando la gente se ríe, se está viendo en el espejo. Entonces, si ya ustedes sacaron este tiempo para estar aquí, lo que deberíamos hacer es aprovecharlo. Aprovecharlo, sobre todo para que crezcan como profesionales, para que crezcan como ser humano, porque el que 2 profesionales de ese nivel estén aquí, ya habla de lo que ellos son como personas. Y el que este señor haya tomado la iniciativa de comprometerlos a ellos y traerlo aquí, habla del compromiso institucional que él tiene y la responsabilidad que tiene con ustedes como estudiantes. Entonces ustedes están recibiendo bendiciones triples y yo espero que no caigan en corazones y cerebros vacíos. Así que prestar atención, porque necesitamos levantar una generación de profesionales que nos ayude a construir una mejor República Dominicana. Maestro, gracias por estar aquí. Extractivo. Pero probablemente don Chichi tenga otra intervención que nos va a hacer muy útil. Así que vamos a capitalizar. Ok. Gracias por la presentación. Chichi les habló hoy, el doctor Cruz, les habló hoy de algo que ustedes no habían oído en su vida. Y yo siempre les digo, después que Chichi termina de hablar, yo digo, si hay algo que ustedes tienen que salir de aquí, por esa puerta afuera, es entender que cuando ustedes llegan a la industria, ustedes tienen que tener un signo de dólar en la cabeza. No del dólar que le va a entrar en el bolsillo, sino de entender que todo lo que hacemos
es reflejado en la economía. Mientras más vagos, esa es mi expresión, mientras más vagos seamos en tratar de hacer las cosas más sencillas, más económicas, mejor va a ser su depósito. Gigi les habló de esto, les dijo que hay depósitos que normalmente serían rentables y por el mal manejo funcionan. Ok, eso fue eso. Yo hoy les voy a hablar de algo que les va, sobre todo lo que algunos de ustedes ya estudiaron un poco de estadística y los felicito por eso, porque nosotros trabajamos en un país como Colombia que no les da estadística a los geólogos. Averigüe usted por qué. Algunos de ustedes tienen algún conocimiento básico. Yo les voy a pinchar el globo. Yo les voy a hablar a ustedes ahora de una nueva rama de la estadística que debería de ser una materia obligatoria en todas las universidades y espero que los pueda convencer con esta presentación. Para los que no me conozcan, yo soy graduado de la mejor universidad de Ingrid desde 1983. La foto esa no es Photoshop, en aquella época en Cuba nada más que existían fotos en blanco y negro, y eso soy yo con 23 años viendo. También soy geólogo profesional registrado en Ontario. Okay. También soy el autor de varios libros de QA/QC. Pero eso es que está en la foto. Sí, Gigi estuvo la fotografía tomada en Armenia. Unos minutos después de esto, este muchacho se me cayó en un lago de agua congelada y por poco se me muere allá en Armenia. Y todos estos libros están en Amazon. Si ustedes ponen Ricardo Valls Amazon, van a ver, yo tengo más de 40 libros, muchos de ellos en español, y no serán muy científicos ni nada que digamos, pero son guías prácticas de cómo resolver los problemas. Y uno de ellos del que vamos a estar hablando ahora es radar. Tranquilo. Más. El que vamos a estar hablando es este que vamos a utilizar, que es explorando los datos geológicos con Weka, Datamine y con análisis composicional de los datos. Esto está fuera de foco. ¿No se puede controlar? Allá arriba. Sí, pero ¿cómo? Porque está fuera de foco. Como la otra se veía bien. Ok, la próxima. Ahora sí. Ahí. Ahora sí, perfecto, gracias. No, sí, ahí se ve. Sí. Okay, esto es una historia real. Toda esta historia que les voy a contar ahora es una historia real. En el 2004 yo tuve la oportunidad de participar en el Congreso Internacional de Geología en Florencia. Yo tuve la increíble suerte de vivir en la casa, que la convirtieron en un hotelito, de Dante Alighieri. En el portal estaba la obra La Divina Comedia escrita a mano por Dante Alighieri. Eso era vivir en historia. Yo me paré en la carretera que construyeron los romanos, el kilómetro cero de Florencia, que llega a toda Europa y todavía pueden caminar, no tiene ni un bache ni una piedra fuera del lugar, como decía el rector de ustedes. Asombroso. Y fue un evento gigantesco, 4 días, allá al final ya yo estaba caminando medio borracho y paso por delante de una puerta y veo análisis composicional de los datos. Yo llevaba en ese momento más de 30 años haciendo estadística. Ok, y primera vez que yo oigo hablar de eso. Y durante la conferencia, cuando ellos terminan de hablar, yo les digo, bueno, acá, yo lo oigo a ustedes hablar del simple, del complejo y los análisis correlacionales. Se lo juro a ustedes que me miraron como yo hubiera sido un marciano acabado de salir de un platillo volador y me dicen, correlación, eso no existe. Ok, imagínense, yo soy cubano, que me digan a mí, después de 30 años haciendo análisis y habiendo descubierto yacimientos minerales utilizando correlación, porque es el método más potente que existe en la estadística, que eso no existía, ¿no? Me bajé con ellos, ahí mismo. Y el jefe del grupo, que todos eran españoles, tendrá que todos eran españoles y hablando en inglés. Yo no sé si ustedes han visto un gallego hablar en inglés, eso es comiquísimo. Le dice, ¿sabes qué?
voy a coger este micrófono, voy a mandar. Y, no, va para atrás, va para atrás. Y me invitan, me dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un evento que se llama Coda World, que es cada 2 años. Y da la persona que en el 2005 correspondía al evento. Me dice, ven, para que aprendas algo. Y yo, está bien, voy allá. Y se lo digo, yo tenía 30 años de estadística. Cuando yo me siento en aquella clase, el 80% se me fue por arriba de la cabeza y yo no sabía de lo que estaban hablando. Y este señor, este viejito de aquí, esa carita sonriente, ese es el doctor Atkins, que ya fue un estadístico escocés que por desgracia ya murió. Y tuve chance de hablar con él y demás. Y ahora sí puedes pasar. Ese hombre me muestra a mí que el inventor del método de correlación, Pearson, escribió, pon todas las imágenes de esta web. Escribió, y lo pueden buscar en Google Documents, aquí está el link, que el método de correlación no funciona para datos de carácter cerrado. ¿Qué cosa es un dato de carácter cerrado? Es cualquier tipo de datos que ustedes obtienen sobre la base de un total. Por ejemplo, toda la bioquímica es dato cerrado, porque es parte por millón, o parte por trillón, o porcentaje. Los días de la semana es un dato cerrado, porque son 7 días nada más. O sea, la gran mayoría de la información con que nosotros trabajamos es datos cerrados. La única que no es dato cerrado, por ejemplo, es la geofísica, porque un campo magnético puede ser desde menos infinito hasta más infinito. Pero el resto es dato cerrado. Y el que inventa el método dice que su método no funciona. ¿Por qué razón? Es un artificio matemático de que cuando tú comienzas a correlacionar elementos unos con unos, van a surgir lo que se llaman las correlaciones espurias o de mentiras, que son matemáticas, no son reales. Y cuando a mí me dicen aquello, yo digo, espérate, ¿qué tú me estás diciendo a mí? Yo he estado 30 años haciendo estadística y que lo he hecho mal. Nada. Ok. En el 2007, para atrás, chichi, para atrás. Si hay algo que yo quiero que ustedes se lleven de aquí hoy, aparte de todo lo que le digo, Chichi, que es importante, es que no aplique, no se puede aplicar la estadística normal, no solo correlación, la estadística normal no se puede aplicar a los datos cerrados. Toda la bioquímica tiene que ser trabajada con análisis composicional de los datos, y por eso que yo le decía a Octavio que esto es una asignatura que debería ser mandatoria en la universidad y no es tan compleja, en una semana se explica. Ahora, esto en el 2007, yo estoy completamente convencido de que yo tengo la razón y que ellos están equivocados. Y digo, yo voy a ir allá y les voy a demostrar que están equivocados. Nosotros estudiamos en Rusia y las universidades rusas no te enseñan tanto cosas, sino cómo pensar, o cómo buscar la información, o cómo probar lo que tú quieres hacer. Y una de las formas mejores que ustedes van a tener es la de crear un modelo. Ustedes crean un modelo en el cual ustedes conocen cuáles son las condiciones del modelo y sencillamente prueban su teoría. Si funciona, perfecto. Entonces, lo que me tomé el trabajo de crear un modelo de un cuerpo porfírico. ¿Okay? E imagínense que todo este modelo era un cuerpo que tenía 2 fallas con una zona de mineralización de cobre en el medio, y yo creé una grilla a todos los lados de esto con toda la información geoquímica, elementos mayores hasta elementos trazas, completo, toda, para toda el área. Y yo diciendo, ok, yo tengo ese modelo, y en el modelo yo automáticamente, o sea, introduje correlaciones. Por ejemplo, yo dije, ok, cada vez que el valor de cobre suba, yo voy a incrementar el valor de plata. Y si el valor de silicio sube, yo voy a bajar el valor de aluminio. O sea, yo puse en mi modelo las correlaciones que yo quería. Y yo decía, ahora cuando yo aplique mi estadística, yo voy a obtener esas correlaciones. Es un pedazo de la tabla en algún lugar van a ver un link en Wikibooks. Ustedes saben que existe Wiki, pero hay una cosa que se llama Wikibooks. ¿Okay?
Hay un link donde pueden encontrar este artículo completo, la base de datos y demás, por si no quieren hacerlas ustedes mismos, pueden bajarla de ahí. Esto es un pedazo de la tabla y nada más de los elementos mayores. Sí. Entonces, las condiciones del modelo eran muy sencillas. En primer lugar, era un modelo cerrado. Si yo cogía cada muestra y le sumaba toda la información, como tenía trazas y acción mayores, la suma total era 100 o 99.9. ¿Okay? Era un elemento cerrado. Otro aspecto muy importante, cuando ustedes hacen un modelo, ustedes no pueden hacer un modelo muy complejo. Ustedes tienen que hacer un modelo para probar una o máximo dos teorías. Por tanto, yo eliminé todos los elementos, todos los valores nulos, normalmente por debajo del límite de detección, o los valores huracanados. Mis datos no tenían ni valores cero ni valores huracanados. Sencillamente tenían las correlaciones que yo había puesto ahí. Ok, sí. Y como les dije, yo había puesto correlaciones positivas y negativas. Por ejemplo, yo tenía correlaciones positivas entre el cobre y el arsénico, el níquel, el cobalto, el magnesio. Si hacen un gráfico, esa es una correlación. Esto es una correlación de 1. Eso nunca te lo vas a encontrar en la realidad. Pero no importa, yo quería estar seguro de que si estaba, lo iba a encontrar. Y aquí también correlaciones negativas de otros elementos. Ahora, de acuerdo con ese modelo, y esto yo lo hice en el año 1983. 85. Esto es lo que yo llamo el rango de coeficiente de correlación. No sé si yo tendré en esta presentación la explicación de cómo hacerlo, pero sí, creo que eso es un tema completamente aparte. Pero rapidito, si ustedes tienen dos elementos que se correlacionan positivamente entre sí, van a situarlos unos al lado del otro. Por tanto, aquí el calcio tiene una correlación positiva con el sodio, y con el cobre y con el arsénico. Si el elemento tiene una correlación inversa o negativa, entonces va a estar en el denominador. Por tanto, entre el calcio y el magnesio hay una correlación negativa. Entre el sodio y el potasio hay una correlación negativa. Y así ustedes crean esos coeficientes. Cuando ustedes crean este coeficiente, en vez de hacer 1, 2, 3, 4, 8 mapas, pueden hacer un solo mapa que representa todos esos elementos. Y esa es la gran ventaja. Eso fue, yo lo hice en el 85, a partir de ahí yo comencé a aplicar el método de correlación con este método. Y esta parte sirve, pero lo que no servía era el análisis estadístico como tal. Entonces, no, pasa esto. Aquí está la explicación más detallada de cómo es que se hace esos coeficientes. Páralo ahí. Que es lo que yo les acabo de decir, ustedes sencillamente comienzan a determinar las correlaciones entre todos los elementos, y los que tienen correlaciones positivas van uno al lado del otro, los que tienen correlaciones negativas van uno arriba del otro. No importa si es el denominador o el denominador. Lo que hace falta es que si son negativos, estén en lugares opuestos. Ahora, van a haber elementos que se repiten. Por ejemplo, el cobre puede tener una correlación positiva con el arsénico, pero puede tener una correlación negativa con el silicio. El cobre está en dos correlaciones. Por tanto, es el elemento más importante. Cada vez que un elemento se repite, yo ponía un asterisco arriba del elemento. Y si se volvió a repetir, otro asterisco. Y de esa forma, al final, yo cambiaba esa fórmula por números. Y decía, ok, esta forma va a ser 3, porque es 2 más 1 siempre. 3 cobaltos, 2 cobres más 2 arsénicos. Eso es, en general, cómo funciona el método de correlación. Yo tengo, otro paréntesis musical, un canal en YouTube, se llama Geología, Ricardo Bar, me encuentran ahí. Está todo esto explicado, el método de las correlaciones, paso por paso, para que ustedes lo utilicen, y se lo recomiendo mucho. Ahora, no, espérate, estás tú demasiado rápido. Déjalo ahí. ¿Cómo se hace? Ustedes cogen todas sus correlaciones y las ordenan de menor a mayor. Las correlaciones pueden ser desde -1 hasta +1, pasando por 0. Hay otro aspecto muy importante en correlación, que es la significación de la correlación. Hay un caso muy famoso de un estadista que probó que hay una correlación entre el tamaño de las alas de las mariposas en África con la cantidad de gramos de oro en una mina de Brasil. Sí, pero la correlación es de 0.00001. La correlación es un número, es un aparato matemático. Por tanto, tiene que haber una forma de decir, ok, esta correlación es significativa o no. Y ese es el famoso criterio de Students.
lo que ustedes hayan dado, hasta allí, que el único que conozco es él, sabrán que el criterio de estudios permite decir, ok, si la correlación es más que, mayor, más o menos que, digamos, 0.4 es significativa, todo lo que no es significativo. Entonces, aquí están ordenados todas las correlaciones de menor a mayor, y en gris están las que no son significativas, de acuerdo al criterio de estudio. Y esto es muy sencillo. Ustedes empiezan por los elementos más, la correlación más fuerte. Digamos que el oro y el níquel, el oro arriba y el níquel abajo. O al revés, puedes poner el níquel arriba y el oro abajo. Pero a fin de cuentas nosotros sabíamos que estábamos buscando un yacimiento de tipo metálico, oro, cobre y demás, por tanto puse el oro arriba. Es igual, ustedes pueden poner cualquier foco. La segunda correlación es esta con el oro y el cobalto. Pero es el oro con el cobalto, va a aparecer el cobalto abajo, pero el oro, como es la segunda vez, le pongo su asterisco. Después viene el plomo con el cobre, no tienes posibilidad de crearlo aquí porque no tienes correlación, entonces empiezas a alejar de abajo para arriba. Y de esa forma tú vas llegando a todos estos coeficientes, sigue hasta la última, otra más. Y este es el RCC de la parte negativa, nada más del coeficiente. Una vez que ya yo hice todas las combinaciones de demás. Este método es tan bueno, el RCC es tan bueno, que si ustedes tienen en un depósito más de un tipo de mineralización, cuando están organizando los elementos mismos les van a decir ustedes no pueden poner, digamos, el platino aquí, porque el platino también está relacionado con un elemento aquí abajo. Por tanto, está diciendo que tú tienes que sacar el platino y empezar a hacer otro coeficiente separado, y eso te está diciendo que hay otro tipo de mineralización en tus depósitos. Les recomiendo mucho que vayan a YouTube y vean ese video de las correlaciones, porque es una herramienta fantástica para la interpretación de sus datos lógicos. ¿Sí? Y aquí yo les iba a poner una prueba. Normalmente esto yo lo doy 2 horas, ¿okay? Y con la gente, con lápiz y demás, para que hagan ustedes mismos el coeficiente, de forma tal que cuando terminen, que salgan, ya pueden hacerlo. Pero bueno, esto no era el objetivo. Pero este es el coeficiente final que se obtenía después de el procedimiento. No estaba programada, pero yo quiero comérmela también. Ustedes sabrán, vamos a divertirnos. Debe dar las gracias. El retorno justo hasta sentimental, que valoró también. Y entonces yo cojo hasta miedo cuando te sube mucho, que te dejan caer los mazos más duros que si te ponen abajo, ¿no? Pero darle las gracias porque nosotros nos vemos reflejados en ustedes, porque nosotros pasamos por eso también y estamos devolviendo. Yo tuve mucha suerte, yo hice la tesis, ya le dije, en la Siberia, a 300 kilómetros del Polo Norte, en una región que se llama Yakutia, Aleokhins. Imagínate que las temperaturas en verano eran debajo del cero, era una cosa loca. Pero había geólogos que nos llevaron a vivir con ellos para casa, y ahí fue, porque si se hace como ustedes lo que hicieron con nosotros, ustedes nunca van a perder el amor por la geología. Más allá de, hay unos que tienen, le nace, otros no, pero van quedando el amor, y eso es para siempre. Les voy a presentar ahora una presentación que es la más que me piden los muchachos en la Universidad de Colombia, porque es muy práctica. Nosotros tuvimos problemas porque nosotros encontramos un paleoplacer de origen marino. Eso en la literatura colombiana no existía, y ya le conté los problemas que tuvimos con las regalías y todas esas cosas, hasta que al final demostramos que hubo un mar interior cretácico y todo, vaya, aquello hubo que mandar muestras para aquí y para allá para demostrarle a ellos, y aquí tengo parte de esa demostración. Vamos pasando, Ricky. Este soy yo con David Hale. La primera vez que este hombre fue allá, él trabaja en Perú, es un yanqui que trabaja en Perú, y yo le enseñé ese corte que usted ve, es una formación de conglomerado que se llama Girón, que nadie nunca la había descrito y nadie nunca la había tomado muestra, y tiene oro en los clastos y en la matriz. Es algo fantástico, y nosotros pensamos que no es la única fuente, pero es una de las fuentes de meter el oro en el área de nosotros, que es un ors grave, un bloque que cayó y se enriqueció de sedimento y está lleno de oro. Pues imagínate, tiene varios aportes, inclusive encontramos varios
cuerpos genéticos diferentes dentro del área de nosotros. Entonces, la clasificación de placeres, esta es la que existe, por lo menos la más popular. Hay otro tipo de placeres, que están los de origen, estos por allá por el Sahara y eso, placeres residuales, eluviales, aluviales, de playa, eólicos y fósiles. Pasamos. Sí, pasamos. Y esto, bueno, ya sabes, por gravedad, la corriente de agua, las olas, que es el que tenemos, porque tenemos a veces vestigios de las playas, de las orillas de las playas, y eso todavía los colombianos están así fajados con nosotros, pero se la ganamos. Y el viento. Todas estas fotos son de nosotros, del área de nosotros. Todo eso que tú ves ahí está lleno de oro, pero en esta parte está el placer activo, que es el cuaternario. No llegó a los 4 millones, tiene alrededor de 1 millón de años, y más reciente, que está rico de oro. Inclusive nosotros estamos solicitando dragar ese río porque y nos financiamos con la misma recuperación, porque ese oro es muy fácil de recuperar. No tiene arcilla, eso es arena y dale. Entonces ahí tengo la gráfica de cómo se forman, pasa Ricky, cómo se forman cada uno de los placeres con el ejemplo práctico que tenemos. Vamos a pasar para irles rápido. Esta es la operación de nosotros, es muy sencilla. Nosotros, oye, pero no importa. La operación de nosotros es muy sencilla, con retro. La capa vegetal tiene entre 15 centímetros, a veces tiene hasta 1 metro. A partir de ahí ya empieza el corte, rico en oro. Pero les voy a explicar ahora cómo lo prospectamos para que ustedes, que lo vamos a hacer aquí, en los próximos días lo vamos a hacer aquí, ustedes van a participar con nosotros para ahorrarnos mucho tiempo y dinero, porque la gente se vuelven locos. Un traje de oro, ¿cómo lo investigamos? Y ahí es donde caen en el error. Es muy sencillo. A puro GPR y de una, sale. No te compliques más cosas porque te vas a enredar. Ahora nos dieron un método nuevo geofísico que yo no conocía, pero dice que funciona igual. Tengo que verlo para creerlo, porque algunas veces incrédulo. Tengo que verlo para creerlo. Y entonces ya, este es el esquema típico de nosotros acá. Tengo una foto ahí porque a veces tenemos grietas dentro del graben y tenemos trampas naturales que se formaron en el Cretácico inclusive, porque los conglomerados a veces no están bien consolidados. Como tomografía axial, que no es computado. No es la que hacen las personas, pero es parecido, porque los métodos esos geofísicos es la misma historia. Todo es igual. Uno para la gente, otro para las personas, pero es lo mismo. Y nosotros queríamos hacer sondeo eléctrico vertical, pero los otros métodos son mucho más baratos y más rápido la respuesta y más eficiente. Este método tú vas caminando, tú sabes, te manda el satélite, ellos tienen la base de datos, míralo ahí, mira. Ese es el corte en 3D, la representación en 3D de todos los cauces antiguos que tenías debajo de la superficie. Mira eso. Los paleoplaceres ahí. Y esa superficie está plana ahora. Y eso, entonces ya él te da el indicador dónde vas directamente a buscar. Nosotros como los costos de operación son tan bajos en este tipo de depósitos, son muy bajos, y el 40% se paga en moneda colombiana, que eso no vale nada, y el combustible colombiano está subsidiado, es uno de los más baratos del mundo. En una época fue lo más caro, ahora es lo más barato del mundo, porque el galón no llega a $2. Entonces para nosotros es maravilloso, pero tú con este método tú puedes hasta hacer una explotación por bloque selectiva. Pero en el caso de nosotros no, porque ya tenemos un rendimiento. Además, es un yacimiento, tú sabes que los yacimientos de oro son muy heterogéneos, pero este desgraciado es algo homogéneo dentro de su concepción global. A ver si me explico. Ya nosotros tenemos esa hectárea me va a dar 15 kilogramos de oro. Y entonces cuando tú haces la media por hectárea, te dice, bueno, el tipo no es tan heterogéneo, se mueve bien. Lo que pasa es que ya hay particularidades cuando tú estás haciendo el corte, que tenemos un geólogo allá que también es cubano, que lo obligué prácticamente que se retirara de Cuba y me lo llevé para allá, que era el director de la pequeña y mediana minería de Cuba. Y entonces me lo llevé para allá y ese viejo sabe demasiado. Y entonces él ya va al seguro y tiene todo eso controladito. Pero lo que le interesa a ustedes, que es la parte investigativa, es muy sencillo. Estudio de lineamiento. Tienen que hacer el levantamiento topográfico, más por ley que por otra cosa, pero con vuelos en drones, con curvas de nivel, lo más detallado posible, cada 50 centímetros. Nosotros hicimos, porque los ríos allá son muy dinámicos,
y los tipos te pueden cambiar de 25 a 30 metros en un año, se mueven. Y eso es importante porque a nosotros nos dejan tocar el placer activo cuaternario, pero porque la ley colombiana dice que tienes que retirarte, la zona de protección es una cosa loca. La zona de protección es de 30 metros por ley, pero ellos, si tú le demuestras, puedes hacer dársena hasta 5 metros del río, en las playas. Pero para probarte eso, entonces a veces tú dices, coño, pierdo un poco de oro hoy, pero me voy para la parte y gano mi dinero. Es que todo es economía, ley. Yo no sé cómo son las leyes aquí en Dominicana, pero por ejemplo, en los países sensatos tienen varias rondas de protección de 15, pero las tienen y se pueden negociar. Allá no, allá es esa y es esa. Pasamos. Ya vieron el GPR. Ese es el GPR que tú conoces, pero ya eso no existe, ya lo montan hasta en drones. Ya, mira, esos son los cortes. Mira, ese es el corte que me dan 2 de él. Mira qué maravilla. Tú eso no lo ves. Tú te imaginas, tú tenés esa información y ya tú sabes dónde está el oro. Mira, búscalo. Es fantástico. Ese tipo lo único que te da falta es que cogerte por los pelos y decirte, mira, aquí. Como hicimos nosotros en Boyacá, con Ricardo. Nosotros somos los únicos extranjeros que han estado en la mina de La Pita. Ellos lo dicen abiertamente. Los hermanos Rincón, con este asesino que ya murió, ellos tenían el dominio de las Esmeraldas de Colombia completo. Y ellos tenían ejércitos particulares, le pagaban hasta el presidente. Y entonces ahí no había quien entrara. Y Ricardo y yo, un día nos contrataron, una compañía que se llama Forest Manhattan, que quería comprar todo aquello. Pero bueno, van a ir 2 cubanos ahí que no están en nada para darme el visto bueno.